¿Cómo están? Dios me los bendiga. Un cordial y fraterno saludo a quienes ya están conectados aquí en sala. Para mí es un gusto inmenso saludarles. Gracias por un día más. Hoy es nuestro quinto día y vamos obviamente pues a trabajar duro para que esta experiencia sea cada vez mejor, ¿vale? Perfecto. Bien, ayer quedaron unas preguntas como pendientes o unas manitos levantadas. No sé si se me está cruzando un poquito los cables con los cursos, pero si alguien tiene una pregunta antes de iniciar, puede levantar la manito, ¿sí? O hacerla con el objetivo con el objetivo de poder trabajar. Bien, les cuento que usualmente los viernes eh, es un día para mí muy pesado, más que todo porque en la jornada de la mañana tengo cursos con unos grados de educación inferior y siempre tiende a demandarse un poco más la voz. Así que les pido excusa si durante la clase pues la voz se va a ver un poquito afectada o con malestar, ¿ok? No sé si tiene algunas preguntas. Dice Yolanda, buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. Quería preguntar si alguno tiene los 7 prompts que nos compartió por parte, ¿vale? Ojalá lo puedan tener en Word para que lo puedan cargar, ¿sí? Eh, vale, dice Mario, ¿qué tan viable es utilizar la IA para desarrollar la tesis de doctorado? Mario, te digo que la venimos utilizando en desarrollo de tesis eh, pues desde hace más de 2 años con resultados muy positivos. Obviamente hay que saberlo utilizar. No es decirle, hazme la tesis doctoral y ya de por no, porque eso es un mito de que las cosas surgen de, de la nada o con una varita mágica, no. Creo que lo han visto. Ustedes pueden entablar diálogos profundos con la inteligencia artificial, haciendo análisis de datos, informando, pero es una manera donde uno está metiendo mucha información, metiendo entrevistas, metiendo encuestas, haciendo matrices bibliográficas, corrigiendo, retroalimentando, haciendo curaduría. Pero yo me demoré haciendo mi tesis doctoral casi 3 años. Fue un ciclo de formación de 4 años y medio y me demoré casi 3 años haciendo mi tesis doctoral. En ese entonces no teníamos la inteligencia artificial. Estoy más que seguro que pues, más allá del tiempo cronológico destinado a las acciones investigativas que pudieron haber sido un año, yo creo que el informe lo hubiese podido redactar en menos de 6 meses o en menos de 4 meses si hubiese contado en ese entonces con inteligencia artificial. Es decir, que lo que me costó casi año y medio en redacción, en el tiempo de poderle reservar, trabajar, leer, analizar información, eh, indagar, sistematizar, analizar, graficar, todo eso que me pudo haber costado eh, más de un año y medio, ahora lo hubiese hecho en el 20% del tiempo, ¿sí? Claro que, pero sí lo sabes utilizar. Elsa, pues bien, eh, quiero creer, Elsa nos pregunta, vamos a ver algún ejemplo de cómo redactar un artículo. Quiero creer que la manera en cómo estamos utilizando la inteligencia artificial debe darles a ustedes las herramientas para que no solamente redacten un artículo, sino que usen la inteligencia artificial para lo que necesiten. Es decir, porque al final termina siendo lo mismo. El prompt inicial termina siendo igual. La única diferencia, pues, voy a crear un artículo de revisión sistemática, entonces termina siendo, asumo una postura epistemológica, una postura metodológica, defino el método de la revisión sistemática, si puedo adjuntar de pronto algún autor que hable sobre metodologías de revisión sistemática, lo cargo, ¿cierto? Presento el contexto, quiero desarrollar un artículo de revisión sistemática eh, como requisito de mi tesis doctoral o de mi proceso de formación doctoral.
el artículo tiene que estar apuntando hacia tal línea de investigación. Mi tesis la estoy desarrollando sobre esto. Me gustaría hacer el artículo científico de la revisión sistemática del estado del arte, en los cuales quiero dar respuesta a una pregunta. Si no la tiene, pídale a la inteligencia artificial que les proponga varias preguntas para que usted seleccione la mejor. Definan las preguntas, definan el método, uno de, pues, el ecosistema de información, definan el método de selección, las palabras clave, los criterios de inclusión y exclusión de artículos, definan la técnica del análisis de la información y den cuenta en el artículo. Usualmente cuando uno quiere redactar un artículo, pues bien, parte del protocolo o de la convocatoria de la revista. Entonces yo también puedo suministrarle los elementos que debe tener el artículo según está establecido. Lo que sí no podemos pretender, mi estimada Elsa, en ninguna de las inteligencias artificiales, es que si un artículo tiene 16 cuartillas, con un solo prompt voy a tener el artículo. No, voy a tener que hacer una serie de prompts para parametrizar, para preparar a la inteligencia artificial para el artículo. Progresivamente vamos haciendo la introducción, vamos puliéndola, vamos fortaleciéndola, ¿sí? Después viene el cuerpo que busca obviamente abordar los elementos sistémicos de la revisión que se realizó y que puedan dar cuenta de la pregunta que de pronto planteamos para nuestra revisión sistemática y finalmente los resultados y las conclusiones que buscan dar cuenta obviamente de esa pregunta que se creó y obviamente las referencias bibliográficas. Es decir, que voy a tener todo un chat donde puedo tener 20 o 30 prompts con los cuales progresivamente fui haciendo. Y finalmente, recuerde, hay que hacer el proceso de curaduría, de inspección técnica, de revisión de la respuesta y de humanización. ¿Ok? ¿Sí? Dice Jorge, saludos. Tengo una tesis donde ya realicé el ensayo de campo con resultado y la redacción del informe y la interpretación estoy limitado porque en lo metodológico tengo muchas limitantes. Quisiera esto me pueda ayudar a culminar. Amigo, pues tienes una ventaja. Tienes gran parte del informe escrito. ¿Qué te recomiendo yo? Coge una tesis como base, ¿sí? Si de pronto en la universidad en la que tú estás trabajando, ¿sí? Eh, ya hay unas tesis que se han desarrollado. Coge una que le ha ido muy bien, que haya sido muy buena, muy bien evaluada y asume el patrón. Trata de que sea una tesis que sea coherente, al menos con tu diseño metodológico, o sea, que tenga que ver con tu diseño metodológico. Que si tú estuviste trabajando en investigación cuantitativa, no experimental, pues trata de ubicar una tesis también que sea más o menos del mismo método. ¿Con qué objetivo? Porque esta tesis te puede ayudar a irle presentando a la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo le puedo decir, bien, voy a hacer el estado del arte, no sé cómo comenzar el estado del arte, ¿sí? Yo le puedo decir, mira, considerando todo lo que hemos conversado hasta el momento y teniendo en cuenta el estado del arte que te estoy comentando, quiero que lo tomes como base. Es decir, quiero que lo tomes como modelo, como ejemplo. No obstante, esté todo adaptado a las matrices que hemos hecho de análisis bibliográfico, esté adaptado al problema, esté adaptado a las variables, esté adaptado a todo lo que estamos trabajando. ¿Ya? Y él puede coger el patrón o la estructura de esa tesis y se puede incorporar a tu proyecto. Si sientes que en algunas cosas de pronto se equivocó, en la curaduría tú vas subsanando, vas revisando, vas corrigiendo y vas actualizando la memoria de la inteligencia artificial. Claro que lo puedes hacer, es decir, el hecho de que tengas un trabajo adelantado es bueno porque tú puedes hasta cargarle el documento a la inteligencia artificial para que lo tenga en cuenta, ¿cierto? Sí, vale. Ok. Quiero, permítame acá. Entonces, eso lo pueden tener, ¿vale? ¿Sí? Espérenme acá un segundito. Vale. Entonces, vamos a estar viendo. Veamos para ver qué otra pregunta tengo aquí. Dice Yolanda, buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien. Les quería preguntar si alguno tiene los 7 PROM. Vale, ya por aquí nos los compartieron. Maribel compartió por aquí los PROM que llevamos adelantado.
Dice Marco Antonio, dice, ¿es posible indicarle a la IA que siga el estilo de la escritura y redacción de nuestros trabajos de tesis anteriores? Claro, claro que lo puedes parametrizar. Sí, sí, claro. Que puedes pedirle que considere el patrón de redacción, ¿sí? Que considere la cosmovisión que se abordaron en las investigaciones anteriores. Claro que, que lo pueden hacer. ¿Ya? Vamos, o sea, es que mire, quiero que entiendan algo. Ustedes pueden hacer con la inteligencia artificial lo que ustedes tengan la capacidad de desarrollar desde sus estructuras eh, cognitivas, ¿cierto? Sí, porque ustedes pueden parametrizar a la inteligencia artificial, la pueden ir entrenando, ¿ya? Sí, entonces esto de alguna forma va a poder servir. Lo que quiero que entiendan es que no pueden arrancar con el típico prompt de que, por favor, hazme un artículo científico o de revisión sistemática que aborde el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo cognitivo y metacognitivo de los estudiantes universitarios. No, yo tengo que tener un diálogo previo. Es decir, o sea, yo creo que si yo tengo un grupo de trabajo, ¿sí? Yo tengo un equipo de redacción y lo cito para redactar un artículo, yo no creo que nos vayamos a sentar enseguida, bien, pero vamos a redactar el artículo que tenga que ver con esto. No, lo que hacemos es sentarnos, vamos, bien, pues, ¿a dónde queremos publicar el artículo? Ah, no, el artículo queremos publicar en tal revista. Ah, perfecto, esta revista tiene las siguientes líneas de investigación, ¿vale? Nosotros sobre qué queremos redactar. Ah, no, es que tenemos que redactar sobre nuestra tesis. Tenemos que hacer 3 publicaciones de nuestra tesis. Perfecto. Ok, dado el estado en el que está nuestra tesis, quiero preguntarles sobre qué podemos hacer nosotros nuestra investigación. Ah, podemos hacerla de marco teórico, es decir, podemos hacer como un artículo explicativo sobre las categorías o sobre las variables de estudio que vamos a abordar desde el punto de vista teórico. Ah, vale, perfecto. Esto apunta hacia qué línea. O sea, todas esas conversaciones que uno tiene como ser humano para organizarse con su equipo humano, para saber cómo vamos a trabajar, es lo mismo que tenemos que hacer con la inteligencia artificial. Es lo mismo que hemos estado haciendo. Se dieron cuenta que para poder describir el problema ayer, para poder hacer la descripción, hubo 5 prompts anteriores, donde progresivamente íbamos considerando la cosmovisión epistemológica y metodológica, íbamos considerando el análisis de la realidad a partir de unas variables preliminares, hicimos una matriz de estadística para ver cómo se manifestaban esas variables en el contexto universal, ¿sí? Y entonces, solo entonces, cuando ya hemos venido conversando con la inteligencia artificial de los recursos, ahí está. Quiero hacer una pausa, eh, que no creo que esté de más, porque resulta que yo no quiero, créanme, sería para mí un fracaso como maestro que este diplomado se convierta en un corcho pedagógico. Y como sé que quizás muchos de los que están aquí no son de pronto educadores, y si lo son, no necesariamente están familiarizados con la parábola del corcho pedagógico, permítanme, no creo que me demore más de 3 minutos para leerles el corcho pedagógico, ¿cierto? Porque sería un fracaso, fracasé como profesor si este diplomado se termina convirtiendo en un corcho pedagógico para ustedes, ¿sí? Vale. Esto es una parábola, es un clásico reflexivo en pedagogía y en educación. Se llama el corcho pedagógico y reza de la siguiente forma. En una ocasión había un inspector educativo que visitó una escuela primaria. En el recorrido en la institución le llamó la atención que una maestra estaba escondida en su escritorio y los alumnos tenían un gran desorden. Era todo un caos. Con permiso, soy el inspector, dijo el sujeto. ¿Algún problema? Y la maestra de debajo del escritorio dijo, estoy abrumada, señor. No sé qué hacer con estos chicos. No tengo láminas, no tengo libros, la secretaría no me manda materiales didácticos, no tengo recursos electrónicos, no tengo nada que mostrarles ni que decirles.
dice que el inspector vio un corcho en el escritorio, lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos y les preguntó, ¿qué es esto? Un corcho, señor, gritaron los alumnos. Bien, ¿de dónde sale el corcho? De una botella, señor. Se la pone una máquina, del alcornoque de un árbol, de la madera, respondían los niños. Y decía el inspector, ¿y qué se puede hacer con la madera? Continuaba el inspector. Sillas, una mesa, un barco. Dijo el inspector, bien, aquí tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? Yo. ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Yo. ¿A qué provincia pertenece? ¿Y cuál es el puerto más cercano? ¿Qué poeta nació allí? ¿Qué produce la región? Y comenzó una tarea de geometría, de historia, de música, de economía, de literatura, de religión. La maestra estaba impresionada. Al terminar la clase, le dijo conmovida, Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias. Pasó el tiempo y el inspector volvió a la escuela y buscó a la maestra para saber cómo le había ido. Y la maestra estaba nuevamente escondida detrás de su escritorio. Los alumnos otra vez en total desorden. Señorita, ¿qué pasó? ¿No se acuerda de mí? Sí, señor, ¿cómo olvidarme? Qué suerte que regresó. No encuentro el corcho. ¿Usted se lo llevó? Cuando el maestro no tiene vocación o alma de maestro, nunca encontrará el corcho. Miren, fracasaré como maestro si este diplomado se convierte en un corcho pedagógico. Ah, chévere, le entendí al profe genial, pero como el profe explicó fue cómo hacer una investigación longitudinal y no implicó cómo hacer una investigación acción participativa, entonces, pues no, no me sirve de nada y sigo abrumado y siguen escondidos detrás de su escritorio porque se sienten todavía que no pueden avanzar en sus proyectos. ¿Y por qué no pueden avanzar? Porque es que el profe no tocó el ejemplo de la IAP. Y si toco el ejemplo de la IAP, es que el profesor tocó el ejemplo de la IAP, pero no tocó cómo sería la IAP para trabajar la inclusión, ¿cierto? Sí tocó la IAP y sí tocó el tema de la inclusión, pero no tocó el tema de la inclusión, ideología de género, ¿sí? Y de la violencia de género. Entonces, pues obviamente jamás se va a poder hacer. O sea, el objetivo de este diplomado, mi gente linda, querida, bella, hermosa, es que ustedes no se queden con el prom literal, que ustedes entiendan que yo jamás estuve en un curso de proms, que yo jamás me memorizo los proms, ¿sí? Lo único que intento hacer es que el conocimiento que tengo como profesional en mi campo lo intento aplicar con la inteligencia artificial. Por esa razón, para mí, más que el prom, es que ustedes entiendan el orden sistemático, ¿sí? Siempre permanezcan con una postura, que esa postura responda a unos principios, que esos principios tienen que ser coherentes con la forma en cómo hablo, en la forma en cómo reflexiono sobre la realidad, ¿ya? ¿Sí? Eh, Porque hay una fundamentación ideológica detrás de cada elemento. Entonces, con lo que hemos aprendido ahora, si tienen la capacidad de extrapolar, pueden coger esos PROM como simple guía, como simple modelo y decir, oye, ¿qué tal si yo aplico los mismos pasos, pero adaptándolo no a una investigación, sino a un artículo de revisión sistemática? O cómo yo sigo estos mismos pasos, o puedo construir otros pasos, sí, o puedo construir otra ruta de prompts para resolver un tema. Les voy a poner un ejemplo y de paso les puede servir a muchos de ustedes, pero que no se convierta en un corcho pedagógico, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, yo recibí por varios años un cargo que era el de coordinador de investigación y entre las labores que tenía que hacer era ser el primer filtro de unos papers como opción de grado. Los estudiantes tenían que hacer unos papers eh, eh, y esos papers, pues, que eran permitidos como opción de grado, lo eran si cumplían ciertos requerimientos y si eran publicables o no. ¿Sí? Y pues bien, era, pues,
por promoción podía estar recibiendo 40, 45, 50 artículos. Y como yo era el primer filtro, antes de pasárselo a los otros pares, tenía que hacer una inspección para poder mandarlo a los pares y que los pares pudieran decir, obviamente, si definitivamente cumplía o no cumplía con los elementos. ¿Sí? Pero yo perdía siempre bastante tiempo haciendo un proceso mecanizado. Pero como yo lo hacía y sabía cómo lo hacía, cuando comencé a interactuar con la inteligencia artificial, una de las primeras cosas que hice fue hacer esto. Ese prompt es un prompt que tengo reservado y es de carácter privado por la sensibilidad de la información que contiene ese prompt. Pero hice un ejemplo muy básico, muy elemental, sin las pruebas de campo del chat original, pero para presentárselo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Entonces resulta lo siguiente, vamos a buscar aquí, pongamos aquí, artículo, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver este prompt, realmente, para ver aquí, vamos a ver este. Entonces, yo creé un prompt, ¿sí? Creé un chat donde parametricé para que la inteligencia artificial me ayudara en esa actividad. ¿Había escuchado que alguien había hecho algo como esto? No, lo más probable es que sí, pero yo no lo había escuchado. Nadie me dijo, mira, hazlo así. No. Entendí que la inteligencia artificial es un algoritmo que lo que hace es expandir mis habilidades cognitivas con la información que hay en el universo de la informática o de la información como es la web y las bases de datos. Entonces, por ejemplo, yo creé este prompt. Fue el primer prompt y lo dividí más o menos en los mismos. Veamos para ver. Entonces, vamos a ver. Veamos a ver. Le dije, actúa como experto en investigación, perspectiva académica y científica, le decía, experto en investigaciones cuantitativas, tanto experimentales como no experimentales, y cualitativas, tanto hermenéuticas como sociocríticas. ¿Por qué? Porque iban a haber artículos de toda índole. Eres experto en revisión de estilos según norma APA, experto en la publicación de artículos para revistas indexadas, y aquí le pongo el contexto. ¿Ya? Aquí viene el contexto. Le digo, soy coordinador de investigación de una universidad, también hago parte de la editorial de varias revistas de la universidad y con frecuencia necesito evaluar artículos para ser publicados. ¿Vale? Le digo aquí, crea una matriz de evaluación de artículos. Crea una evaluación de artículos, una evaluación de artículos, ¿sí? Crea una matriz de evaluación de artículos. La matriz debe tener 5 componentes, entonces les di los 5 componentes de la universidad. Ustedes pueden poner los componentes que tenga la rúbrica de una revista si quieren, los cuales son problematización. Aquí se evalúa pertinencia y coherencia del problema. Esto lo saqué de la universidad, ¿sí? Fundamentación epistemológica y metodológica, ¿ya? Dos, fundamentos teóricos y estado del arte, que esté bien consolidado. Tercero, diseño metodológico. Cuarto, resultado de las conclusiones. Y el quinto, la redacción y la aplicación de la norma APA séptima edición. Dice, la matriz debe tener componentes, subcomponentes, dimensiones, puntos, valoración y observación. Las dimensiones salen de los componentes. Cada componente vale 20, de tal manera que la sumatoria de los puntos de las dimensiones no pueden superar los 20 puntos en total.
La columna de valoración y de observación se debe presentar, presenta la vacía, ¿sí? Porque era el primer prompt, ¿sí? Le voy a presentar de manera vacía. Vamos a chequear cómo fue el resultado. Entonces él me dice, a continuación te presento una matriz de evaluación para artículos científicos y me construye la matriz. Yo aquí reviso, yo inspecciono. Oye, sí me gustó, claridad y precisión, me parece bien. Pertinencia del problema, me parece bien. Coherencia, vale, me parece bien. Comencé a inspeccionar y comencé a sumar, vale, si da 100 puntos, aquí está bien distribuido, me parece coherente, me parece bien. Vale. ¿Qué hice seguidamente? Pues aquí le hice la retroalimentación. Dice, por cada artículo que vayas a evaluar, considera uno, crear un acta donde aparezca la matriz de evaluación. Al finalizar, una retroalimentación formativa de la evaluación. Una descripción en la cual explique el resultado considerando las fortalezas y debilidades del artículo. Aspectos a mejorar o resaltar del mismo. Finalmente, informa la evaluación del artículo. Aquí le doy todos los elementos. Y le digo, considerando que si tiene menos de 70 puntos, el artículo no es publicado. Entre 70 y 90, el artículo es publicado con observaciones que deben ser atendidas en un tiempo no superior a 15 días. Y si tiene de 90 a 100, el artículo es publicable. No respondas, solo ten presente para las evaluaciones de aquí en adelante. Aquí me afirma, ¿sí? Entendido a partir de ahora, para cada artículo que tuvo en cuenta los dos primeros prompts. Entonces aquí comencé, le monté el primer artículo y simplemente le dije, por favor, evalúa. Y él automáticamente me construye acta de evaluación de artículo, título, Los Imaginarios Sociales de la Reforma Salud de Chile, autor Karen, revista tal, fecha, ok. Y aquí me comienza a generar. Aquí hubo un tema que me puso la valoración en blanco, entonces me tocó decirle, qué pena, en la evaluación debe llenar las columnas de valoración. Fue un error mío, porque ya le dije que me presentara vacío y ya acá me llenó el acta. Entonces le ponía los puntos, las ponderaciones y al final pues me daba una puntuación, 84 sobre 100 y hacía su dictamen. Decía literalmente puntuación 84, decisión, el artículo es publicable con observaciones. Ahora, esto no lo puedo utilizar de manera arbitraria. Cuando antes de aplicarlo hice unas pruebas. ¿Cómo eran las pruebas? Cogí una muestra de 5 artículos. Yo los evalué primero, como lo evaluaba a mano, ¿sí? Y después los pasé por la inteligencia artificial. Y comenzaba a determinar la distancia que existían entre las evaluaciones. Por ejemplo, los artículos tenían, por ejemplo, sacaba 70 y la inteligencia artificial le ponía 50. Es decir, que la inteligencia artificial estaba 20 puntos por debajo de mi criterio. Entonces revisaba el prompt y me tocaba decirle, mira, está haciendo en este punto, creo que fuiste un poco severo, a, vamos a como a flexibilizar un poco, creo que no estás teniendo en cuenta estos elementos y estos otros elementos, ¿sí? Y entonces comenzaba y nuevamente aplicaba las evaluaciones. Y cuando yo veía que las diferencias ya eran más homogéneas, que yo ponía 70 y ella ponía 72 o ponía 69 o ponía 68, entonces yo podía determinar que mis evaluaciones, eh, la desviación estándar de las evaluaciones que yo hacía con las evaluaciones que hacía la inteligencia artificial no eran significativas. Entonces eso me daba niveles de confianza. Ahora, ¿qué sucedía? Cuando un artículo tenía una calificación sobre 90 o sobre 70, yo lo revisaba antes de mandárselo al par, ¿sí? Pero si el artículo sacaba 50, pues yo ni siquiera lo revisaba. Le devolvía el acta a la persona. Porque si en la experimentación la diferencia de evaluación entre lo que la inteligencia artificial estaba haciendo y lo que yo estaba haciendo, es decir, yo no me acomodé a la inteligencia artificial se acomodó a mi diseño y a mi estilo de evaluación. Parametricé una actividad rutinaria y eso pues fue lo que comencé a desarrollar. Entonces, vamos a hacer esta primera práctica. No hacía parte del plan, pero díganme ustedes si de pronto no les puede servir, porque quiero que entiendan, que quiero que comprendan que lo que puedan hacer con la inteligencia artificial depende más de ustedes que de la inteligencia artificial. Entonces, vamos aquí a poner esto. Voy a poner aquí prompt. Vamos a poner aquí prompt
de redacción de artículo. Prompt de redacción de artículo. Prompt de evaluación. Prompt de evaluación de artículos. ¿Ok? Vale, entonces, vamos aquí. Prompt uno. Prompt uno. Aquí les pongo el prompt número uno. Vamos a ponérselo desde. Qué pena. Vamos a ponerle aquí prompt uno. Y este prompt cumple con lo que enseñamos ayer. Perspectiva, contexto e instrucción. Después viene el prompt 2. El prompt 2. Obviamente, y vuelvo y repito, que esto no sea un corcho. Ay, chévere, pero es que no coincide con lo que nos pide la universidad. Pues adáctelo a lo que le pide la universidad. ¿Sí? Adáctelo. Vale, ahí te mando el segundo prompt. ¿Sí? Y ya el tercer prompt es simplemente cargarle el archivo y decirle que evalúe. Traten de descargar un artículo. Descarguen un artículo si tienen un paper a la mano. Traten de someterlo acá. Así como profesor, cuando voy a evaluar artículos, pues también, o los ensayos o trabajos de los estudiantes, intento apoyarme con la inteligencia artificial. Vale. Voy aquí, le voy a preguntarle si se entendió lo que acabo de explicar, se entendió lo del corcho pedagógico, se entendió la reflexión. Es importante que tengamos la capacidad de adaptar y vámonos a esa práctica porque, como decían Benjamin Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Si no hay práctica, es bastante difícil el aprendizaje. Vámonos ahí 10 minuticos para que ustedes puedan practicar, ¿sí? Para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Ok, vale. ¿Cómo les fue? Bien, vamos a ver acá. Perfecto. Bien, por eso, Denise, ahí es donde tú tienes que comenzar ahora a parametrizarla. Por ejemplo, Denise, tú dices, mira, ahora mira las observaciones, o sea, mira, por eso es que tú un ejercicio, o sea, primero vas a tú evaluar el artículo tú, desde el conocimiento que tú tienes, lo vas a evaluar. Y después le vas a pedir a la inteligencia artificial que lo evalúe. Como ya tú tienes una lectura y ya tú más o menos tienes una evaluación del artículo, ya yo lo que hice fue eso. Hombre, bájate, yo le puse 9 en la metodología y la inteligencia artificial le puso 6. Entonces miro las observaciones. ¿Qué observación le hizo? Ah, consideró que no estaba bien definido. No, mira, considera tal elemento. Acá en la universidad pues se piden solamente estos 3 elementos. No, ya, ok. Y le vas pidiendo, así como quien va ajustando, flexibiliza un poco en el diseño metodológico que siento que fuiste y vamos haciendo. Yo no les recomiendo que hagan esto sin haber hecho todas las pruebas que le permita garantizar que la inteligencia artificial está haciendo, eh, mm, pues está manejándose en los parámetros que usted como humano tendría.
Y otra cosa, yo particularmente no mandaba artículos que la inteligencia artificial me aprobaba. Tenía que revisarlos yo. Entonces yo utilizaba el algoritmo era para descartar los que definitivamente me hacían, y perdónenme lo que voy a decir, los que me hacían perder el tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna manera los leía y eran artículos que estaban muy mal. Entonces esos artículos que sacaban 50, 40, 60, después de haberlo parametrizado y después de haber hecho los ajustes a mis criterios, pues lo que hacía era simplificar mi trabajo, porque del 100% de los artículos que recibía, más del 60% se descartaban y yo simplemente me sentaba en un 30% más o menos. ¿Ya? Rubén, la ventaja de estos escenarios es que las clases están grabadas, así que con todo el tiempo del mundo vas a poder hacer las prácticas, ¿cierto? Después que se termine la clase, te ves la clase, vas pausando y vas ejecutando. Dice Damari, doctor Ever, justo en este periodo académico realicé esto que usted acaba de explicar. No tuve resultados satisfactorios. Sentí que empezaba a repetirse la valoración con su explicación de hoy. Comprendo dónde pudieron estar las fallas. Voy a hacer las pruebas. Vale. Vamos a hacer, vamos a hacer ese ejercicio para ver si retomamos parte de la clase de lo que queremos. Entonces, voy a buscar un artículo, ¿cierto? No, voy a utilizar un artículo de los que puedo tener acá guardado. Bueno, aquí pasa algo que me está desactivando los archivos adjuntos para los chats. eh, Vamos por a ver. Ok. Tengo que activar para que adjunte, tengo que estar a investigación en profundidad para que adjunte texto. Voy a buscar aquí un artículo. Vamos a ver aquí, paper, ¿sí? De los que tengo. Esto es de estudiantes. Estos no son publicados, ¿sí? Eh, Paper, veamos, ¿sí? Aquí, paper. Voy a poner este paper. Lo voy a abrir. Esto es un paper factorial asociado al síndrome y vamos a ejecutarlo para que veamos más o menos la respuesta de la inteligencia artificial. Mm. No, aquí pasa algo, y es que cuando el chat tiene tiempo, la memoria... Ah, no, no, es que lo puse en el chat que no era, con razón. Qué pena con ustedes. Lo puse en el chat que no era, por eso es que la inteligencia artificial no sabía lo que tenía que hacer. Vamos a ver, vamos a ver acá, factores. Mire que yo lo puse en aquel chat y ese no era el chat, es este chat. Vamos a ver. Dice acta de evaluación de artículo. Título del artículo, factores asociados al síndrome de Burnout en la línea de frente, admisionista de clínica de trauma y fractura. Aquí están los autores que fueron estudiantes míos y aquí me entrega el ejercicio. Me está generando 4 5 4 3 obviamente. eh, Aquí me está generando la evaluación. Al final me dice que sacó 58 y vamos a ver dónde están las falencias más grandes. Por ejemplo, en la problematización veo que la puntuación más bajita la tienen adecuación del problema con la fundamentación epistemológica y metodológica. Se hace mención en elementos, por eso es importante hacer la observación, que la inteligencia artificial diga cuál es la razón del puntaje. Se hace mención a elementos de contexto institucional, pero falta desarrollo epistémico y justificación del enfoque, que no lo ven. Por eso es bueno, por ejemplo,
que yo debo calificar un artículo de personas que conozcan la rúbrica. Es decir, para yo poder calificar así, a mí me tocó mandar a los estudiantes, antes de que mandaran los artículos, mandarles, obviamente, esta rúbrica, porque es injusto que a mí me evalúen sin yo conocer los criterios de evaluación. Así que obviamente se hace todo un documento de convocatoria de recepción de artículos y se define la rúbrica o la matriz de evaluación para que ellos sepan qué se va a evaluar. ¿Ya? Fundamentación teórica y estado del arte le fue mal. Las fuentes utilizadas son pertinentes, aunque algunas son poco actuales. Se recomienda ampliar con bibliografía internacional reciente. Las teorías están bien conectadas con el problema, no obstante, se puede profundizar en el análisis conceptual. La revisión es general, se echa de menos una discusión crítica más amplia con estudios análogos. Ahí me está, yo tengo que revisar si la inteligencia artificial está siendo asertiva o no. Diseño metodológico, aquí sí les da durísimo. No se declara explícitamente el tipo de enfoque. Ya, eso es algo que reviso y si definitivamente está, vamos a ver, vamos a ver acá. Tendría que revisar para ver si definitivamente es así como ahí está establecido. Está el diseño metodológico y resultado. Veamos, aquí me puso 58. Vamos para ver si me ocurre lo que dijo la compañera que le replicaba las evaluaciones, que hacía la misma evaluación siempre. ¿Sí? Voy a probar otro artículo diferente a este para ver qué me sale. Vamos a ver aquí. Set de factores. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es un artículo. No sé si es un artículo esto. Ah, esto es. Recibió el tema de como una actualización de la norma APA. El haber montado este documento va a ser, mire lo que dice, perfecto. Ya tengo a la mano la guía de formato de paper estudiantil de la norma APA séptima edición, que es un insumo oficial y muy valioso ya. Entonces ahora me va a tomar en cuenta estos elementos para evaluar el artículo. Vamos a buscar vamos por aquí, por ejemplo, metacognición, cielo, vamos por a ver. ¿Sí? Vamos a descargar un artículo ya publicado para revisar que no me esté duplicando evaluaciones ni nada. Jorge Luis Balbín tiene la mano levantada. Amigo, cuéntame qué pregunta tienes, qué inquietud mientras aquí ¿Cómo se está? descarga. ¿Cómo está, estimado profesor? Desde Perú. Hola. Eh, sí, quería consultarle con respecto a que si estamos en revisión de artículos mediante el prompt, al momento de subir, ya que este artículo puede ser inédito y es original, ¿no? Al momento de subir ese artículo a la IA y someterlo a una evaluación, más adelante ese artículo puede arrojarme un valor de creación alto con respecto a No, la propia. no lo va a hacer. De hecho, hay más riesgos. Hay más, se comete, o sea, hay más probabilidades que eso ocurra usando Turnitin, por ejemplo, mi estimado. Es más, hay más probabilidad que esto ocurra si tú inspeccionas el documento en Turnitin y cometes el error de habilitar el casillero de repositorio con la inteligencia artificial. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia artificial trabaja en una memoria temporal interna, ¿sí? Es decir, esto que está trabajando en este chat es solamente de este chat. Vamos, no lo quiero responder yo. Vamos a que sea ella. Voy a preguntarle. Hola, hola. Ven, quiero consultarte.
estos artículos que te adjunto para su evaluación eh, no corren el riesgo, vamos aquí a ponerlo como pregunta, corren el riesgo de, de entrar a un repositorio y que más adelante sea detectado como plagio. ¿Sí? Vamos a preguntarle a la inteligencia, que sea misma ella que nos responda. Dice, excelente y muy importante tu consulta. La respuesta corta es no. Evaluamos con, evaluarlos conmigo no representa ningún riesgo de que los artículos entren en el repositorio o sean detectados como plagio. Y aquí te explico por qué con toda claridad y transparencia. Uno, seguridad y confidencialidad de contenido. Los archivos que me envían no son almacenados permanentemente, ni son compartidos con ningún otro sistema, ni indexados en buscadores, ni en repositorios académicos como Turnitin y pues el resto de consultores. Una vez termine la sesión, tus documentos dejan de estar disponibles, salvo que tú los vuelvas a cargar. La tecnología con la que opero no tiene capacidad para publicar ni subir documentos a ningún repositorio académico o institucional. Dos, no hay rastros públicos ni acceso externo. Tus archivos no quedan en línea ni accesibles por ninguna otra persona fuera de esta conversación. No se almacena ningún identificador de documentos en sitios públicos, ni se hace crawlings por sistemas antiplagios. Tercero, dice, analizar un documento con IA, como es en este caso, no implica que el documento se haya publicado, cargado, compartido o distribuido. Solamente se hace un procesamiento temporal para la evaluación crítica. Dice, ¿cuándo podría haber riesgo de plagio? El riesgo de que un documento sea detectado como plagio solo ocurre si se publica en Internet, por ejemplo, una página web, blog o red social. Se sube a un repositorio público institucional sin control, por ejemplo, Turnitin. No digo que, o sea, cuando uno monta un documento en Turnitin, a mí me da pavor. Y comienzo a leer con lupa de que no se me vaya a ir ni por error almacenar en repositorio. Porque si yo estoy inspeccionando el documento previo a su publicación en Turnitin y cometo el grave error de habilitar la casilla de repositorio cuando lo vayan a publicar, va a aparecer como plagio, que es el temor que nos compartió el compañero. ¿Ya? Entonces, ese es el elemento, ¿vale? Vale, díganme si está todo claro eh, para ya eh, abordar uno de los temas que tenía preparado para hoy. ¿Sí? Jorge, Jorge, cuéntame. Hola. Sí, 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 profesor. Sí, mire, yo tuve un problema con un artículo, sino que para darle la pulidez total, ¿no? Con respecto eh, a la ortografía más que todo, ¿no? Los signos de puntuación al tiempo de la persona, ¿no? En qué tiempo y en qué tipo de personas muchas veces se necesita expresar, ¿no? El contenido de un artículo. Entonces lo pasé al chat GPT, le puse, puse todo el contenido y posterior al pasarlo por Turnitin, el Turnitin no me arrojó similitud, pero sí me arrojó un valor de IA bien Claro, alto. obviamente, No, sí, ahora, señor. a eso me iba. Si yo subo acá mi artículo y le someto a esta evaluación, ¿no me va a arrojar un valor de IA alto por el Turnitin? No, lo que pasa es que son dos cosas diferentes, mi estimado Jorge. Te hago una pregunta. ¿Tú pudiste estar en la primera y la segunda clase? Te pregunto. En la primera sí, doctor. En la segunda, no, lamentablemente el Bien, trabajo me vas complicó. vas a tener que vértela, ¿viste? Porque ahí hablo de humanización y pongo y hago un ejemplo claro de esto, ¿cierto? Pero para no dejarles de pronto la idea ahí suelta, son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, y voy a ver si lo puedo hacer de lo más de sencillo. Vamos, parece que lo puedo hacer de lo más de sencillo. Ok. Voy aquí a abrir y voy a poner un texto. Voy a poner un texto. Por ejemplo, es preciso considerar que las investigaciones
inves- investigaciones sociocríticas, eh, como la investigación, ¿sí? Como la investigación, como la investigación, acción participativa, representan en sí, representan en sí, representan en sí una superación, ok, una superación paradigmática. En tal sentido, en tal sentido, y considerando la posibilidad de aplicar instrumentos cuantitativos, estos no invalidan o transforman el enfoque, el enfoque investigativo, ni el diseño metodológico, ni el diseño metodológico, ni el diseño metodológico, siempre y cuando, siempre y cuando el instrumento no sea determinista de los resultados o invalide o in- el resultado invalide o deslegitime la interpretación, la interpretación cualitativa. Vale, dejémoslo hasta ahí, un parrafito. ¿Sí? Aquí a corregir aquí. Bueno. Hablemos de tres cosas diferentes para que lo tengamos cuenta. Diseño metodológico. Vamos a hacer un ejercicio. Copio, copio y me voy a Kidball, ¿cierto? Ese textico que yo hice, me voy a Kidball, lo redacté frente a ustedes, son testigos. Me dice que es demasiado corto. Vamos a ponerles un poquito más. Es decir, es decir, ¿sí? Podemos, se puede usar instrumentos cuantitativos en investigaciones cualitativas sociocríticas sin recaer, sin recaer en la migración a modelos mixtos de investigación, cuando se preserva completamente la intención, eh, la, la cosmovisión e intención investigativa sociocrítica. Vamos por ahí. Vamos por ahí, ya con este caracteres, creo que logro cubrir lo que me faltaba. Vamos por a ver. Vamos aquí a Turnitin. Vamos a detectar. Va. Estamos de acuerdo que me dice 0%, pero tengo la duda del compañero, ¿cierto? Tengo la duda del compañero. Y yo, no, yo quiero que me corrija la sintaxis. Entonces yo voy a decir aquí, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Voy a ponerle acá, eh, voy a poner lo siguiente, voy a ponerle, vamos a ChatGPT. ChatGPT, voy a decirle, si podría, por favor, eh, corregir la sintaxis, ¿sí? Y las puntuaciones del siguiente texto, ¿sí? Entonces le voy a decir, sin modificarlo, es decir, sin, sin alterar la textualidad del mismo. Solo céntrate en las puntuaciones. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba que sea el mismo ejercicio que nos hace. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a hacer una comparación aquí. Es preciso considerar
y termina en sociocrítico. ¿Sí? Vamos a ver, solamente le pedí que me corrigiera las puntuaciones. Me voy acá a la inteligencia artificial, me voy acá a, a Keyboard, paso el documento y me pasa 0%. Sí, porque las puntuaciones no van a alterar el patrón científico, semántico. Sí. Ahora, ahora puedo hasta decirle, sin alterar el texto, adiciona citas de autores que coincidan o que aborden estas ideas y las soporten. Vale, no modifiques el texto, no modifiques el texto, ¿vale? Ejecuto, ¿sí? Ya, veamos a ver, ¿sí? Perfecto. Voy a pasarlo por la inteligencia artificial. Esto debería arrojarme 0%. ¿Por qué? Porque los patrones semánticos no se están afectando. 0%. Ahora, ¿dónde está la falla? Si yo le digo aquí, pongo este texto, ¿podrías mejorar y ampliar este texto? ¿Sí? ¿Vale? ¿Podrían mejorar y ampliar este texto? Ah, ya aquí sí hay otra cosa. Ya aquí la inteligencia artificial sí está creando patrones artificiales. Ya, ya aquí si yo copio y pego, por ejemplo, si yo copio y pego, aquí me debe salir el 100%, porque ya es un trabajo de la inteligencia artificial. Ya aquí sí me va a salir el 100%. O sea, no sé si me hago entender. Ya, yo puedo modificar y yo puedo redactar. Mire, eh, todo tiene que ver con patrones semánticos. Voy a ser muy atrevido. Voy a ser muy atrevido. Voy a irme literalmente a, voy a buscar mi tesis, voy a buscar mi tesis de doctorado. Permítanme acá, me voy a adelantar un momentico acá, regálenme un segundo. Para que ustedes de pronto me logren comprender y espero pues no, pues, espero que logren eh, ubicar el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Currículo lugar. Vamos a ver aquí. Esta tesis mía está en su, está en el material de apoyo. Vámonos aquí al estado del arte. Vamos donde está el marco, estado del arte. Voy a copiar todo este párrafo, todos estos párrafos, ¿cierto? Todo esto hasta aquí. La introducción. Esta es la introducción al estado del arte. Miren bien lo que voy a hacer, por favor. Miren bien lo que voy a hacer. Vale. Me voy a ir aquí a mi. Recuerda que estamos haciendo esta investigación, estamos haciendo este prompt cuantitativo, que este fue el que hicimos ayer, donde hicimos la descripción, donde hicimos la matriz de variables preliminares. Este es el chat en el que trabajamos ayer, ¿ok? Y le voy a decir, miren lo que le voy a decir, ¿ok? Miren lo que voy a decir. Considerando eh, la perspectiva epistemológica, metodológica y teórica de mi estudio, ¿sí? Considerando, considerando la matriz de variables, ¿sí? La matriz relacional, todo lo que estamos viendo, ¿cierto? El contexto problemático que ya no los hizo, problemático, ¿vale? Y considerando el texto, ¿sí? El texto, sí, el texto al final
el texto compartido al final de este prompt, le voy a decirle, sí, mire lo que voy a decirle. Eh, adapta el, adac- adapta el mismo patrón semántico, ¿sí? Eh, la misma estructura del texto, adapta el mismo patrón semántico, la misma estructura, ¿sí? Simplemente eh, modifica, simplemente modifica, ¿sí? Los aspectos, los aspectos del estudio, para que quede plenamente contextualizado y articulado con mi estudio, ¿sí? Eh, cita los mismos autores y en las ideas, y en las ideas bases del texto, ¿sí? Cita A, porque ese texto lo saqué de Coronado 2023. Cita a Coronado 2023. No, a Coronado 2022. ¿Sí? Vale. El apartado es la introducción al estado del arte. ¿Vale? Para que dimensionen cómo funciona esto. El apartado es la introducción al estado del arte. ¿Vale? El texto es el siguiente. Y voy a pegar el texto y voy a pegar el texto. ¿Cierto? Ese texto. Vamos a cerrar comilla acá y voy a ejecutar. Va. Miren que la inteligencia artificial, ahora voy a pegar el texto de mi tesis, lo voy a pegar en Kitball, ¿sí? Voy a pegar mi texto en Kitball, ¿ya? Sale 0%. El texto de mi tesis sale 0%. Va. ¿Ok? Aquí la inteligencia artificial está haciendo pues lo suyo. Dice, elaborar la introducción del estado del arte adaptando el mismo patrón semántico y estructura que el texto proporcionado, pero plenamente contextualizado con tu estudio sobre repitencia escolar, involucramiento familiar, desempeño académico y disciplinario estudiantil. Citaré a Coronado 2022 junto con los otros autores mencionados y emplearé la misma lógica deductiva internacional nacional. ¿Sí? O sea, y vamos a revisar. Si, o sea, si la lógica no me falla, eh, debería haber cierto nivel de humanidad y cierto nivel de artificialidad. ¿Sí? O sea, cierto nivel de artificial y de humano. ¿Ya? Pero aquí está como quedado. Vamos a ver. Cuando la inteligencia artificial aquí se queda, se demora mucho. Esperémosle un minutico para ver. Quiero preguntarles de la manera más honesta si, eh, si esto, para ver, eh, vamos a hacer la prueba y después les pregunto lo que les quiero preguntar. Bien, veamos a ver. Aquí me está generando, dice. Aquí está todo el proceso. Estoy pensando en dónde. Aquí está haciendo el proceso. Ahora, voy a decirles algo que quizás no les va a gustar, pero pueden existir ciertas variaciones entre las respuestas que yo recibo de la inteligencia artificial a las que ustedes pueden recibir
porque recuerden que yo tengo la versión paga, ¿sí? Y la versión paga, pues me permite trabajar, aunque aquí estoy trabajando con ChatGPT normal, ¿sí? Pero me permite trabajar con unos algoritmos que permiten un procesamiento más avanzado, ¿sí? Mira, miren lo que está pasando. Yo le mandé el texto, pero miren que entró, mire, yo no en ningún momento le mencioné mi test, o sea, le puse solamente el párrafo y entró a bongaunisimonbolivar.edu.do y yo no se lo suministré. O sea, ubicó mi tesis. Es decir, como quien dice, bien, perfecto, para yo comprender esto más, tengo que leer más a Coronado 2022, ¿cierto? Y encontró mi tesis. Ya dice, estoy revisando a Coronado 2022 para encontrar una mención sobre articulación teórica y contextual, ¿sí? Y aquí está trabajando. Ya, y miren que está haciendo un trabajo bastante fuerte. O sea, para que la inteligencia artificial se esté demorando como se está demorando, tengo mucha expectativa de lo que me va a entregar. Veamos a ver con qué sale, ¿sí? Con qué sale este ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver acá. Ok, veamos a ver. Uf, está bastante. ¿Será que tenía habilitado investigación en profundidad? Porque está bastante. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero bien, mientras que esto de pronto se puede demorar un poquito, quiero preguntarles si se ha comprendido las ideas que se han abordado en el día de hoy. O sea, como profesor uno muchas veces tiene un itinerario planeado, ¿verdad? Pero quiero explicarles por qué me he detenido a hacer lo que he hecho hoy. Porque como profesor también he aprendido a detectar cuando de pronto nuestros propios ejercicios se pueden convertir en limitantes para nuestros estudiantes. Entonces me tocó hacer esta salvedad para enseñarles que ustedes no se pueden limitar a que la inteligencia artificial sirve para lo que el profesor en esta clase ha dicho que sirve. Así que he cogido esta clase para mostrarle que la inteligencia artificial va a hacer lo que ustedes digan que haga. Y entre ustedes más la alimenten y entre ustedes más se pongan a neciarla, es súper, pero súper importante, ¿ya? Porque eso hace que obviamente la respuesta sea bien. Entonces, bien, ya mañana comenzamos entonces ya, aunque yo creo que alcanzamos a hacer algo hoy de esto, de lo que quiero hacer. Vale, definitivamente esto está bastante, el procesamiento de información que está siendo bastante severo. Así como cuando uno está haciendo investigaciones con el algoritmo de ChatGPT, el pago, la O1, o sea, es demorado porque ya no son respuestas tan, tan a la, son respuestas como tan rápidas, ¿no? Estamos exigiéndole a la inteligencia artificial una respuesta bastante profunda y eso es lo que está pues haciendo la herramienta ahora. Dice Liz, estoy entendiendo, pero sí admito que necesito practicar más para pedirle algo específico. Claro, ¿vale? Ok. Nos recuerda Raidi.
Raida, recuerda de que por cada tema, o sea, si yo voy a hacer una investigación, creo un chat y ese chat es solamente para la investigación. Si después tengo que hacer un derecho de petición porque voy a quejarme con la empresa de alumbrado público, no puedo traerlo en el chat de mi tesis. Tengo que decirle crear un nuevo chat y comenzar a crear un nuevo chat. Porque, por eso es que se llama ChatGPT, porque yo no puedo confundir a la inteligencia artificial. Estoy en un hilo, Perplexity le llama hilo, ¿sí? En GPT le llamamos chat. Es decir, por ejemplo, si es para mi tesis, es un chat para mi tesis. Ahí no puedo hablar más nada, ¿sí? Porque confundo a la inteligencia artificial, ¿sí? Si, yo tengo, por ejemplo, voy a abrir un nuevo chat porque es que tengo un tema pendiente con la empresa de alumbrado y voy a documentar yo en este momento estoy desarrollando un proceso eh, de un tema personal y comencé a parametrizar la inteligencia artificial. Mira, actúa desde el marco legal colombiano, considera las leyes a las que tengo, eh, 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 yo puedo hacer un derecho, ¿qué debería yo hacer en este caso? Antes, pues obviamente, este será como el primer paso y cuando yo vaya de pronto a buscar un apoyo, si necesito un apoyo ya más legal, me tocará buscar un abogado, pero al principio, para el tema del derecho de petición y esto, lo estructuré con la inteligencia artificial, pero eso tiene que ser un chat nuevo. Muchas gracias, mi estimado Pedro. Vale, perfecto. Bien, voy a hacer esto, para ver si aquí lo tengo. Espérame aquí un momentico. Es que no me he atrevido a seguir. Aquí me dice, profesor, ¿cómo nos refuerza el tema de la, de la humanización? Me está pidiendo Pedro. Aquí les comparto el video de la humanización. Este es un video, esto es una clase. No es la segunda clase que ustedes tuvieron. Esta fue otra clase con otro grupo, pero fue una clase donde hago humanización, ¿sí? Y donde la llevo al 100% y ahí les acabo de compartir. Es una hora, no, que hay dos horas de clase solamente de humanización. Vamos para ver si ya la inteligencia artificial me hizo lo que tenía que hacer. De lo contrario, vamos para ver. Creo que sí. No, aquí tengo este. Hombre, se está. Pero qué procesamiento de información. Voy a mostrarles para que vea que esto es algo. Y cada vez que el algoritmo se actualiza es sorprendente. La verdad que sí. Hay que reconocer. Mire todo lo que ha hecho para la petición que le pedí. ¿Ya? Dice, estoy pensando en por dónde empezar para evaluar el impacto de la participación familiar en el rendimiento académico. Resulta que la tesis de Eber Coronado podría estar vinculada a la referencia de 2022 sobre currículo emancipatorio y currículo del hogar. Estoy buscando el contenido de un fragmento o del artículo publicado. Estoy mapeando la forma de acceder a un contenido que está bloqueado. Dice, estoy revisando a Coronado para encontrar una mención sobre la articulación teórica. Estoy mirando el listado de repositorios, revisando fuentes especializadas sobre el currículo integral y doméstico mencionado por Deiner, eh, buscando revisión, transfiero el objetivo, estoy reuniendo información sobre la metodología de la revisión sistemática de Demi Treifel, estoy revisando referencias de resultados sobre la metodología de la investigación de educación virtual. Aquí me está estableciendo todo lo que ha hecho para poder responder un prompt como el que le hice, ¿ya? Dice, estoy revisando cómo la repitencia escolar está vinculada a la problemática familiar. Estoy reservando, vamos a ver, aunque yo siento que quizás eh, tenía activo la opción de investigación a profundidad. Creo que lo que quería lograr lo podía haber logrado sin llegar a ese nivel de indagación por parte de la inteligencia artificial. Creo que yo tenía habilitada la opción de investigación en profundidad
y creo que eso fue lo que ha hecho que la respuesta nos esté o se nos esté hallando. Y el tema es que no nos da la opción de poder decir, hombre, hasta allí, dame una respuesta. Toca lastimosamente que esperar. Vamos a hacer la pausa ahí, porque ya son las 2:30, ¿sí? Me regalan acá un segundito. Vamos a explicar un tema para aprovechar el tiempo, ¿sí? Ujú. Vamos a ver, voy a explicar y vamos a estar revisando el chat para ver cómo nos va con con ese cocinado que tenemos ahí pendiente, ¿vale? Bien, nosotros ayer estuvimos trabajando, iniciando el marco de coherencia sistémica de investigación, en el cual decíamos que el punto de partida era suministrarle a la inteligencia artificial una directrices de observación de la realidad. Definíamos la tríada investigativa, que era la perspectiva tanto epistemológica, metodológica como teórica, las cuales deben ser coherentes entre ellas. Hacíamos el análisis, ¿sí? En el cual definíamos obviamente las variables preliminares del estudio o aquellos elementos que van a ser susceptibles a ser estudiados por nosotros y terminamos haciendo una descripción de tipo deductivo, ¿ok? Lo que seguiría sería hacer la matriz integradora del proceso investigativo. Esto lo vamos a trabajar mañana. Hoy voy a explicarle de manera más o menos, esto es como el análisis eh, de, de esto. Vamos a explicar esto que está aquí. Alguien me decía, profesor, es que tenemos que saber algo de metodología y es verdad. De tal manera que hago el ejercicio cualitativo la otra semana. Continuemos con lo cuántico. Continuemos con lo cuántico. Miren, las investigaciones cuantitativas, ¿sí? Provienen de un tipo de investigación empírico-analítica. Algunos también lo consideran como una especie de paradigma metodológico de investigación, que es el paradigma empírico-analítico, que busca una realidad empírica, ¿sí? Corroborable, determinable, concreta, universal, objetiva. Y de aquí se desprenden dos eh, tipos de investigación: las investigaciones experimentales y las investigaciones no experimentales. Entonces, ¿cómo saber si mi investigación es experimental y cómo saber si mi investigación es no experimental? Todo depende de la dinámica que tengamos con las variables. Todo depende del tratamiento que le demos a las variables. Influye en que la investigación sea experimental o no experimental. Y las investigaciones experimentales terminan siendo longitudinales o transeccionales, ¿sí? Las cuales podrían tener diferentes tipos de alcance, ya sean descriptivo, explicativo, correlacional o exploratorio. ¿Ok? Vamos a explicar uno a uno para que sea un poquito más entendible. Comencemos con las no experimentales. Una investigación es no experimental cuando al menos una de las variables, me he dicho, cuando las variables no son manipulables por el investigador, cuando las variables no pueden ser manipuladas por el investigador, ¿sí? Y donde de existir una variable independiente o una variable influenciadora, esta variable debe ser eh, manifiesta de manera natural, es decir, que no puede ser manipulada por el investigador. Se dice que estos estudios son expofactos. ¿Por qué son expofactos?
porque el investigador llega después que el evento sucedió. Ahora, ¿por qué el investigador no puede manipular las variables? Por muchos factores. Por factores técnicos, por factores eh, fácticos, por factores éticos, por factores legales. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que quiero hacer una investigación para determinar cómo influye la violencia o ve, cómo influye el acceso carnal violento en el desarrollo de habilidades socioemocionales de víctimas de abuso sexual, ¿cierto? Entonces, yo quiero determinar, quiero poder analizar la influencia que tiene el acceso carnal violento desde una triangulación de datos en el desarrollo de habilidades socioemocionales en quienes han sido víctimas. Entendemos que yo no puedo manipular la variable de acceso carnal violento. Eso implicaría que uno tuviese una muestra que aceptaran ser abusadas para poder controlar cómo se genera el abuso y poder determinar los niveles de influencia. Obviamente, hay aspectos legales, éticos y morales y bioéticos que me impiden desarrollar ese estudio, porque sería completamente ilegal, inhumano, ¿sí? Poder desarrollar esa investigación. Entonces, ¿cómo yo hago la investigación si no puedo manipularla, en este caso, por un factor bioético, legal y moral? Entonces, yo lo que hago es buscar una fundación. Hagamos que están una fundación se llama eh, Amigos de la Vida, y la Fundación Amigos de la Vida tiene una línea de trabajo grandísima donde trabaja procesos de acompañamiento a víctimas de abuso sexual. Entonces resulta que el investigador llega a un contexto donde ya la variable independiente, que es el abuso o el acceso carnal violento, ya ocurrió, ya pasó. Lastimosamente fue un evento que sucedió a las personas que hacen parte de esa fundación, ¿sí? Entonces yo determino unos criterios, perfecto. Para el estudio necesito que el evento tenga menos de 5 años, así que voy a seleccionar como criterio a las personas, hombres, mujeres, niños, que se encuentren, eh, que hayan experimentado un acceso carnal violento entre el año 2020 y 2025, ¿ya? Entonces, las investigaciones no experimentales son investigaciones donde el investigador no puede manipular la variable. Así que la variable debió haberse desarrollado de manera natural. Las variables están presentes de manera natural en el contexto donde vamos a hacer la investigación. Así que yo llego simplemente a hacer un análisis. De esta manera, lo primero que voy a hacer es analizar cómo se manifestó la variable influyente o la variable independiente o la variable uno, cómo se manifestó en el contexto y en la población. Entonces vemos, pues hacemos la caracterización. Esta persona es menor de edad, cada uno caracteriza. Tengo 150 eh, participantes en la muestra y tengo pues que el 40% es menor de edad, ¿sí? Que al menos un 60% son mujeres, que un 40% son hombres, pero de ese 40% que son hombres, el 70% son menores de edad, están en estado de vulnerabilidad. Ven, hace parte de la triangulación de los datos, en cómo se relacionan los datos etnográficos con la manifestación de la variable o con la manifestación del problema en este caso. Ahora, caracterizado los eventos, entonces yo los caracterizo, perfecto. Tengo, tengo cierto porcentaje donde el acceso carnal violento ocurre en un contexto intrafamiliar, pero tengo cierto porcentaje donde ocurre fuera del contexto familiar.
¿sí? Y todos estos elementos van a ser significativos para poder hacer la interpretación de cómo pueden estar, porque eso es la explotación en el análisis de la información, que al final cuando yo aplique el test para ver cómo se encuentra en la variable dependiente o la variable 2 que vendrían siendo el desarrollo de las habilidades socioemocionales, puedo decir o puedo identificar con cierta curiosidad que, hombre, las personas que han sido, las mujeres menores de edad que han sido víctimas de acceso carnal violento dentro del contexto intrafamiliar, presentan mayor dificultad para desarrollarse emocionalmente. Esto es por un ejemplo, un posible ejemplo de los resultados de la investigación. ¿Ya? Este tipo de investigaciones se consideran transversales. Se caracteriza la manifestación de una variable inicial, ¿sí? Y se presenta, obviamente, o se documenta o se recolectan datos asociados a una variable consecuente o una variable 2, ¿sí? Estas investigaciones son o exploratorias o son descriptivas. No logran llevar a un nivel explicativo. Para llegar a un nivel explicativo, necesitaríamos desarrollar una investigación longitudinal, que sería completamente similar a la transversal con una sola diferencia. Es decir, el evento el evento sucedió ya, pero hacemos una concatenación de estudios transversales. Es decir, hacemos un estudio longitudinal. Entonces recolectamos durante determinado tiempo varios, es decir, en la transversal se recolecta el dato en un único momento, en la longitudinal estudia, por ejemplo, en la transversal yo busco saber, hombre, para el año 2025 cómo se manifiestan las habilidades socioemocionales de las personas que han sido víctimas de abuso sexual durante los últimos 5 años. Pero la longitudinal no, la longitudinal dice, hombre, cómo evoluciona el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿sí? En personas que han sido víctimas de abuso o de acceso carnal violento, ¿ya? Entonces me va a tocar, por ejemplo, en 2025 recolectar información, de pronto en el 2026, de pronto en el 2027, o por trimestre, no tiene que ser tampoco anual, me va a tocar recolectar los datos y de allí voy a sacar, obviamente, un análisis más profundo de estas realidades. Y esto me permite llegar a niveles que pueden ser hasta correlacionales o explicativos. Entonces vemos claramente que las investigaciones cuantitativas tienen investigaciones que pueden ser de carácter no experimental, pueden ser de carácter no experimental, ya sean longitudinal, transeccional, descriptivo, explicativo, correlacional o exploratorio. ¿Se dan cuenta que cuando yo me paro a defender mi tesis y digo que mi investigación es cuantitativa, en cierta medida me estoy quedando corto? Yo tengo que pararme y defender. Y esto lo vamos a aprender con la inteligencia artificial. Yo puedo decir, mi investigación es cuantitativa porque asumo una postura completamente objetivista de la realidad, donde analizo un contexto problemático desde una realidad empírica en la cual a partir de la sistematización y de la operacionalización de la realidad buscamos observar y medir, en este caso, el nivel de influencia que tienen los padres en el desarrollo disciplinario y académico de sus hijos. Para esto vamos a desarrollar una investigación de carácter no experimental, considerando que no quiero manipular las variables, ¿sí? Sino que quiero determinar el nivel de incidencia que existe, ¿sí? De el acompañamiento parental en el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes. Para esto vamos a desarrollar una investigación de carácter transeccional, considerando que el acompañamiento parental, las dinámicas familiares, ¿sí? Y los modelos parentales surgen de manera natural en el contexto en el que se desenvuelven, de tal manera que hacemos una primera fase de lograr analizar, ¿sí? Completamente la manifestación de esta variable y la relación que puede existir con las variables, en este caso,
consecuente que vendría siendo el desempeño académico y disciplinar. Para esto hemos querido determinar un estudio de carácter descriptivo que nos permita comprender, ya, y ahí planteamos este tipo de tema. Entonces, sí, ya manejo enfoque, paradigma, tipo de investigación, método y alcance investigativo. Y tengo toda una ruta de trabajo para defender mi investigación. ¿Sí? Eso está. Vamos a revisar nuestro cocinado para ver cómo vamos. Ay, aquí ya me lo entregó. Mire que me entregó esto, dice. Este primer capítulo responde a un estudio bibliográfico descriptivo centrado en la revisión de textos especializados, tesis doctorales. Hace una adaptación completa. ¿Ya? Obviamente que esto vamos a ver cómo nos va con Kidball. Vamos a ver cómo nos va con Kidball. ¿Sí? Vámonos a Kidball para ver cómo nos va. En nuestra lógica, copiamos. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Vale? Vamos a detectar con la inteligencia artificial. Bien, no me sale el 100%. Yo tenía esperanza que saliera como un 60% al menos, o por lo mucho un 60%, pero veo que me sacó bastante elevado, me sacó 85%. Ya, pero no sale el 100%, porque pues estaba pidiéndole pues, obviamente que preservara los patrones semánticos que, que quería. Pero bien, ya saben que es una cosa que pueden realizar. Donde pues le pedimos a la inteligencia artificial obviamente que preserve esto. Dice, en este primer capítulo responde un estudio bibliográfico descriptivo centrado en la revisión de textos especializados, tesis, doctorado, artículos científicos y trabajo. Abordan la categoría de investigación, involucramiento familiar, repitencia escolar, desempeño académico, disciplinar, factores de riesgo escolares y familiares y clima institucional. Mira que me cambia todo. Para sistematizar el estado del arte se siguió un enfoque de revisión metódico apoyado en las directrices propuestas por Deiner y Tranfield donde la revisión sistemática que se concibe, entonces aquí tengo todo esto, ¿ya? Aquí vemos claramente el ejercicio que hicimos con la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ahí se tiene. Estas son las investigaciones longitudinales y las transversales, ¿ya? Eh, quiero mandarle, ya yo les mandé a ustedes los prompts hasta la descripción del problema de una investigación longitudinal que fue la que mandamos ayer. Vamos para ver si les comparto la transversal para que la tengan, ¿ok? Para que la tengan, ¿sí? Y en breve nos vamos en una práctica y me cuentan si cómo vamos. Vale. Vámonos aquí al chat y busquemos aquí eh, transversal. Vamos por ver. Si tengo aquí una investigación transversal. No. No, permítanme. No parece que lo tengo. Nada, no. No, pareciera que no tengo aquí de transversales, pero tenía en mi cabeza que sí tenía una transversal. Permítame para ver si esa la tengo en otro chat. Veamos para ver.
Vamos a ver si aquí tengo branch. No, no, no tengo acá como para compartirles esos prompts, ¿vale? ¿Sí? Pero serían muy similares a los longitudinales. Pero permítanme porque tengo una duda grandísima y no voy a estar tranquilo hasta que yo lo resuelva. Vamos a cerrar acá. Voy a ver aquí materiales. No, definitivamente no lo tengo. ¿Ya? No lo tengo. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo aquí para ya irnos a la práctica, que sí nos interesa. ¿Vale? Regálenme acá. Entonces vamos a crear en el mismo chat de ayer, porque esta es continuidad al chat de ayer, vamos a crear eh, un prompt para las fases, ¿sí? Aquí yo le puse un documento de, de un, de alguien que trabaja el método no experimental, ¿sí? Un artículo, y le dije, considerando la postura epistemológica cuantitativa del tipo de investigación no experimental, transversal, transaccional y el alcance correlacional no causal, aunque esté, aquí era longitudinal, ¿eh? O soy yo el que estoy mal. ¿Sí? No causal, construye una matriz de fases de investigación considerando las cuatro fases principales. ¿Ya? O sea, aquí tengo las fases y aquí se las voy a mandar, ¿ok? Voy a poner aquí prompt para que hagamos esa práctica. Esta tienen que ponerla en el prompt, en el chat de ayer, porque es coherente con el mismo chat, ¿ok? Prompt, prompt de las fases de investigación. Sí, aquí lo que estoy viendo como una especie de error, porque yo la tengo llamado como longitudinal. Vamos para ver, dice, confiabilidad de datos de experto, investigación cognitiva, análisis de variables, experto en actividades no experimentales longitudinales. Sí, aquí hubo como una especie de error. Comencé haciendo un estudio longitudinal y en una parte del chat cometí el error de cambiarle el método y terminé fue haciendo las fases de lo, de lo transversal, ¿sí? Que aquí me acabo de dar cuenta de este error. Entonces aquí para corregirlo, para que, no, para que a usted le quede longitudinal sería, vamos a revisar las fases. No experimental longitudinal, aquí vemos longitudinal, sí, digo, y el alcance correlacional causal construye, el alcance correlacional, y tenemos eso de no causal, construye una matriz de fases de investigación considerando las cuatro fases. Caracterización cuantitativa de la variable independiente está bien. La recolección diagnóstica en diagnóstica, ¿sí? Eh, en diferentes momentos longitudinales. Aquí estoy corrigiendo el error que tenía. En diferentes momentos longitudinales, tengo que, tercero, hacer un análisis correlacional entre las variables independientes y dependientes.
4, construcción de una propuesta de intervención institucional, ¿vale? Eso sí está bien. Vamos a ejecutarla. Aquí les ejecuto el prompt para que ustedes lo puedan ejecutar, para que ustedes lo puedan hacer, ¿vale? ¿Sí? Y después de este prompt, donde presentamos las fases, una matriz de fases, porque requerimos esta para poder hacer el ejercicio, viene la matriz integradora de proceso investigativo, pero esa la voy a explicar mañana, ¿sí? Vamos a hacer este prompt, porfa, y vamos a tomarnos unos breves minuticos para que ustedes lo puedan ejecutar, ¿va? Son las 2:55, vámonos hasta las 3:05, ¿ok? Y ahí regresamos. Voy a activarles el chat para que ustedes puedan y me comentan si se está, pues, si se entendió todo lo que hicimos, ¿vale? Bien, pues, ¿cómo les fue con el prompt? Me comentan, porfa. Ok. Dice, en ChatGPT no presenta fórmula estadística para los indicadores como mencionó alguien que Perplexity sí lo hizo, pero sus respuestas son muy completas. Todo depende de cómo se parametriza, le puedes dar respuesta. Ok, perfecto. Dice Leslie que le sirvió. Dice mi Gemini se quedó sobrepensando. Influye también mucho el internet como lo tengamos nosotros. Recuerden que en una clase les regalé los enlaces del status para que verifiquen si las inteligencias artificiales están trabajando de manera correcta. ¿Ok? Ok. Dice, por favor, alguien me podría compartir los prompts anteriores a este último. Si alguien tiene todos los prompts, lo pueden compartir. Dice, a partir de la definición obtenida, puedo ahora asociarlo a mi tema de investigación. Claro. Adáctalo. Tienes que adaptar obviamente el prompt. Vale, aquí me dice Ronnie. Por eso me gustaría saber si con un prompt puedo hacer que ChatGPT pueda simular Turnitin. Mire, en el material de apoyo monté recientemente una conferencia que yo le sugiero a todos que se la vean. Es nada más y nada menos que del gerente de Turnity en Colombia o una de las personas de líderes de Turnitin en Colombia. Esa conferencia la van a encontrar, eh, aquí dice conferencia sobre Turnity. Dura como 1 hora y algo. Ahí nos explican bien cómo funciona Turnitin. Eh, en ChatGPT podemos encontrar, con ChatGPT podemos encontrar eh, herramientas. Si nos vamos aquí a Explora GPT, podemos encontrar herramientas. Ponemos aquí Turnitin, ¿sí? Turnitin, vamos para ver, aquí me aparece. Eh, Aparecen herramientas, por ejemplo, como estas que intentan, pero vamos a ver, que se llaman, por ejemplo, esta se llama Turnitin. Regálame un segundo. Eh, que aparece, por ejemplo, que Turnitin hay como un detector de plagio en GPT, ¿cierto? Eh, pero nos validamos y no es de Turnitin, sino que es de una persona y pues no tiene las calificaciones suficientes, así que lo más probable es que no sea confiable, ¿ya? Entonces, no hay de pronto como un emulador de Turnitin eh, para ChatGPT y tampoco eh, lo vamos a lograr con un prompt porque el algoritmo de Turnitin pues es un algoritmo que tiene ciertas características técnicas que no son emulables directamente desde ChatGPT. Ya, entonces ahí sí
creería yo que va a ser muy difícil que hagamos con ChatGPT lo que nos hace Perplexity. ¿Ok? Ahí sí vamos a estar como un poquito complejos. ¿Ya? Yo creo que con esto podemos ir dando por terminado eh, la sesión del día de hoy. Ustedes me cuentan cómo se sintieron y pues bien, mañana la clase es a las 7 de la mañana, ¿oyeron? Mañana vamos a estar en la carpeta. En la carpeta está la... Mañana les voy a enseñar a hacer la matriz integradora. La clase de mañana es súper importante porque mañana vamos a ver cómo construir objetivos generales. Les voy a dar mi técnica de cómo construir objetivos generales metodológicos, eh, cómo construir preguntas, cómo construir preguntas específicas, objetivos específicos y todo mediado por inteligencias artificiales generativas. Así que no se pierdan la clase de mañana. Mañana a las 7 de la mañana, hora colombiana, vamos a estar aquí conectados. ¿Vale? Ok, perfecto. Entonces, dejamos hoy hasta allí. Dios me los guarde, Dios me los proteja. Bendiciones de lo alto. Chao.